Jesús deja su trabajo de artesano y se aleja de toda tierra habitada y se adentra en el desierto. La profundidad y la madurez de su estado de ánimo religioso hace que algunas personas piensen que se sometió a un periodo de búsqueda antes de reunirse con el bautismo. Según el profeta Isaías, es el mejor lugar para abrir camino a Dios como fuerza de salvación y dejarle entrar en el corazón del pueblo. Jesús no tiene todavía un proyecto propio cuando se encuentra con el Bautista. Inmediatamente queda seducido por este profeta del desierto. El diagnóstico radical de Juan. Entre el otoño del año 27 y la primavera del 28 surge en el horizonte religioso de Palestina un profeta original e independiente que provoca un fuerte impacto en todo el pueblo. Su nombre es Juan, pero la gente lo llama el Bautizador, quien era de familia sacerdotal rural y concentra la fuerza de su mirada profética en la raíz de todo el pecado y la rebeldía de Israel. El pueblo se encuentra ahora entre la reacción definitiva de Dios. Ya no se puede recurrir a los cauces tradicionales para reanudar la historia de la salvación. El pueblo se precipita hacia su fin. Según el Bautista, todo el templo está corrompido, ya no es un lugar santo, no sirve para eliminar la maldad del pueblo. Se requiere un rito de nueva purificación radical. Israel está prácticamente al mismo nivel que los pueblos gentiles. No puede recurrir a su historia pasada con Dios. El bautismo que ofrece Juan es el precisamente nuevo rito de conversión y perdón radical, que es el nuevo comienzo de una elección y una nueva alianza para ese pueblo fracasado. Juan deja su pequeña aldea y se dirige hacia una región deshabitada en la cuenca oriental del río Jordán y siente llamado a invitar a todos a marchar al desierto para vivir una conversión radical y ser purificados en las aguas. Una vez recibido el perdón, poder ingresar de nuevo en la tierra prometida. Juan había escogido cuidadosamente el lugar. La nueva liberación de Israel se tiene que iniciar allí donde había comenzado. El Bautista llama a la gente a situarse simbólicamente en el punto de partida. Antes de cruzar el río aparece el profeta que llama a la conversión y ofrece el bautismo para el perdón de los pecados. Se aborda el tema del bautismo realizado por Juan el Bautista y su relación con Jesús. Aquí se describe cómo Juan el Bautista se convirtió en una figura prominente en el contexto histórico y religioso. Pagola explora la figura de Juan como un profeta carismático que llamaba a la gente al arrepentimiento y al bautismo como símbolo de purificación y preparación para la venida del reino de Dios. La gente acudía a él para confesar sus pecados y recibir el bautismo en el río Jordán. Jesús, a pesar de ser considerado sin pecado, también se acercó a Juan y fue bautizado por él. El autor destaca la importancia del bautismo de Juan como un acto simbólico de transformación y renovación espiritual. El bautismo representaba un paso significativo en la vida de aquellos que buscaban acercarse a Dios y abandonar una vida de pecado. Para Pagola, este rito marcó la vida de Jesús, quien se sumergió en las aguas del Jordán y experimentó una profunda conexión con lo divino. Según Pagola, Jesús pudo haber sido discípulo de Juan en un momento dado, y es posible que haya recibido influencias e inspiración de él. Sin embargo, Jesús pronto se destacó como una figura independiente con un mensaje único y una misión propia. El bautismo de Juan se presenta como un evento clave en la vida de Jesús que marcó el comienzo de su ministerio público y su identificación como el Mesías esperado. Pagola destaca que para Jesús, el bautismo no solo fue un acto de purificación personal, sino también un momento de revelación y aceptación con su vocación divina. Se refiere a las creencias y esperanzas que Juan el Bautista tenía en relación con el Mesías y el reino de Dios. Según Pagola, Juan el Bautista esperaba con ansias la llegada del Mesías, a quien veía como el enviado de Dios para establecer un reino de justicia y salvación. Juan creía firmemente en la proximidad de este acontecimiento trascendental y llamaba a la gente a prepararse a través del arrepentimiento y el bautismo. Juan tenía expectativas específicas sobre el Mesías. Para él, el Mesías era alguien con un poder y autoridad espiritual mucho más profundos. Juan esperaba que el Mesías trajera un juicio divino sobre los injustos y estableciera un reino en el que reinara la justicia y la paz. Sin embargo, es posible que Juan esperara un Mesías más enérgico y revolucionario, mientras que Jesús se presentó como un Mesías más centrado en el amor, la misericordia y la transformación interior. Jesús se acercó al Bautista y se hizo bautizar por él en las aguas del río Jordán. Este hecho planteaba problemas sobre la inferioridad de Jesús en comparación con el Bautista y si Jesús también era un pecador al confesar sus pecados durante el bautismo.
Estas cuestiones no eran teóricas, ya que algunos cristianos vivían en contacto con ambientes bautistas que seguían a Juan y no a Jesús. Se presentan diferentes versiones del bautismo de Jesús. En los evangelios canónicos se presenta a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, pero se enfatiza que este acto no disminuye su dignidad, ya que se le revela el Espíritu Santo y la voz de Dios lo declara su Hijo amado. En los evangelios apócrifos se presenta a Juan el Bautista pidiendo ser bautizado por Jesús y Jesús negándose a ser bautizado porque no ha pecado. Se dice que Jesús compartió la visión del Bautista sobre la necesidad de una conversión radical para acoger el perdón de Dios y la esperanza de preparar al pueblo para el encuentro con su Dios y trabajar por la restauración de Israel. Jesús escuchó la voz de Dios en el desierto y se retiró a menudo para comunicarse con él. Se desvinculó de su familia y permaneció en el desierto junto al Bautista por algún tiempo, y es probable que ayudara en su actividad bautizadora. Aunque hay autores que tratan de reconstruir la estancia de Jesús junto al Bautista, la posición de que Jesús siguiera bautizando durante toda su vida apenas ha tenido acogida. El movimiento iniciado por el Bautista se empezaba a notar en todo Israel, incluso atrae a grupos considerados pecadores como recaudadores de impuestos y prostitutas. Sin embargo, las élites religiosas y los herodianos cercanos a Antipas se resisten al mensaje de Juan. La situación se vuelve más peligrosa cuando Herodes Antipas repudia a su esposa para casarse con Herodias, la esposa de su hermanastro. El Bautista denuncia públicamente esta actuación, lo que provoca la ira de Herodes Antipas y su temor a una posible revuelta. Antipas se encarcela y luego ejecuta a Juan el Bautista para evitar una situación más difícil. La muerte de Juan el Bautista afectó la preparación que había hecho para la venida de Dios. Jesús, en lugar de abandonar la esperanza de Juan, la radicaliza aún más y comienza un proyecto diferente para la renovación de Israel. Mientras que Juan esperaba para el futuro un gran juicio purificador de Dios, Jesús comenzaba a verlo todo desde la misericordia de Dios y predicaba la llegada de la salvación de Dios para el pueblo. Jesús anuncia que la conversión no consistirá en prepararse para un juicio, sino en entrar en el reino de Dios y acoger su perdón salvador. Jesús ofrece esta salvación a todos, no solo a los bautizados por Juan en el Jordán. Dios llega como Salvador, no como juez, pero cada uno decide su destino al aceptar o rechazar la invitación. Jesús abandona el desierto y se desplaza a la tierra habitada por Israel. Su vida itinerante por los poblados de Galilea y su entorno simboliza la llegada de Dios como Padre que establece una vida más digna para todos sus hijos. Jesús abandona la estrategia profética de Juan y su estilo de vida austero. Convierte el banquete compartido por todos en el símbolo más expresivo de un pueblo que acoge la plenitud de vida querida por Dios. Jesús también sustituye el bautismo por otros signos de perdón y curación que expresan y hacen realidad la liberación querida por Dios para su pueblo. Además, Jesús comienza a contar parábolas y su palabra se hace poesía. El temor al juicio deja paso al gozo de acoger a Dios como amigo de la vida. Todo eso transforma tanto la experiencia religiosa del pueblo como la figura misma de Jesús.